familia, hoy les traigo el siguiente capítulo de Sekirei. ¿Es alguna especie nueva de hermanita? Del creador, Noodleamer. Siendo la tercera temporada de Alcanzando un sueño. Capítulo 11. Sanada Nishi miró a Naruto y los cuerpos de tres de sus Sekirei en un estado de conmoción, dolor y rabia. Chiyo, Ina y Atai habían sido casi imposibles de controlar últimamente, buscando constantemente una excusa para matar a alguien y finalmente se habían roto hace poco cuando los había alado por primera vez. Por lo general habría ido a buscarles un Sekirei para luchar para que pudieran aliviar la rabia, pero esa ya no era una opción. Desde que Uzumaki se había hecho cargo, las peleas entre Sekirei tendían a ser interrumpidas y el instigador Ashikabi a menudo terminaba separado de su Sekirei. La gente había aprendido a mantener la cabeza baja bastante rápido, especialmente después de que se envió un correo electrónico de Envy, informándole a la gente que el plan Sekirei fue oficialmente cancelado. Por supuesto, al Sekirei más combativo no le había gustado y los como Chiyo, Ina y Atai lo odiaban abiertamente, así que había algún problema ocasional en esa dirección. Había intentado todo lo que podía pensar para que se calmaran, pero nada había funcionado. Hablar con ellos había sido inútil, obedecerían sus órdenes pero por lo demás no tenían interés en conversar. Intentar llevarlos a una cita había sido un desastre, simplemente seguían buscando amenazas para tener una excusa para matar a alguien. Incluso había estado lo suficientemente desesperado como para intentar tener una idea de los sentimientos y decirles que los amaba, pero todo lo que había obtenido era una mirada de incomprensión. Le dieron ganas de arrancarse el pelo. Todo lo que sabía sobre Sekirei le decía que esas cosas deberían haberlos hecho reír de felicidad, pero a esos tres aparentemente solo les importaba pelear y matar sin peleas ni asesinatos. Habían estado paseando como tigres enjaulados, mirando a todos y todo el maldito tiempo, incluso entre ellos. Entonces, apenas unos momentos antes, aparentemente se habían convencido a sí mismos de que algún anciano al azar que había dado a todo su grupo un ojo malvado por su modo de vestir era una amenaza y se abalanzó sobre él con la intención de matar. Su orden gritada de detenerse no había sido escuchada y estaba convencido de que el viejo estaba acabado. Sanada no podía decir con toda honestidad que lo tomó completamente por sorpresa cuando el rubio conudo apareció y los mató. Tampoco parecía el tipo de persona que toma medidas a medias en su primer encuentro. Lo que le sorprendió fue la rapidez de su respuesta. Apenas había perdido el control sobre ellos y ahora estaban muertos. Obviamente, Naruto había estado esperando que sucediera y lo había estado esperando. Hola Sanada. Naruto saludó como si no acabara de matar a tres de sus Sekirei. Tú los mataste. El motociclista respondió aturdido, todavía tambaleándose por sentir que se rompían los lazos. Tenía que hacerse, me temo, estaban más allá de la salvación. Dijo el rubio conudo sin arrepentimiento. Lo intentaste. Sanada se enfureció. Yo hice. Confirmó Naruto Falle. Han tenido este problema toda su vida y estaba siendo alimentado por su núcleo Sekirei. La única forma de solucionarlo sería borrar sus mentes por completo y comenzar de nuevo, e incluso entonces probablemente volvería a suceder eventualmente. Mejor simplemente matarlos que intentar arreglarlos mientras los convierte en pizarras en blanco una y otra vez. Sanada se desinfló ante la explicación, viendo claramente que lo había intentado convertirlos en drones sin sentido. No era mejor que matarlos, posiblemente incluso peor, y sabía que hubieran odiado que les hicieran eso. Sus otros tres Sekirei vinieron a pararse a su lado, lo que sabía que era tanto una muestra de apoyo como para que pudieran protegerlo en caso de que las cosas se volvieran hostiles. No es que tuviera alguna esperanza de que pudieran ganar una confrontación con esta amenaza en particular. Tengo una propuesta para ti. Dijo Naruto después de unos momentos de silencio. ¿Sí? Preguntó Sanada desinteresadamente. Chiyo, Ina y Atai podrían haber estado completamente locos, pero habían sido suyos y dolía perderlos. No estaba de humor para escuchar ninguna oferta. Tengo la intención de crear un imperio en otra dimensión donde los Sekirei estarán a salvo de las personas que quieran usarlos. Ya que eres su Ashikabi y realmente te preocupas por ellos, puedes acompañarlos. ¿Qué? El motociclista preguntó tontamente, preguntándose si lo había escuchado justo ahora. ¿Me escuchas? Estás loco. Sanada finalmente dijo después de un minuto completo de mirar en silencio al hombre con cuernos. No, soy un dios. Naruto respondió con una sonrisa. ¿Un dios? Preguntó el motorista con escepticismo. Poniendo los ojos en blanco ante la respuesta predecible, Naruto teletransportó a los 5 a la luna, asegurándose de mantener una burbuja de aire y calidez a su alrededor. Sanada y su Sekirei gritaron sorprendidos y miraron alrededor salvajemente. ¿Dónde estamos?
Kuzui preguntó con curiosidad, mirando fijamente los alrededores estériles con fascinación. La luna. Naruto respondió con suavidad: felicitaciones por ser personas de 13 a 16 años que han caminado sobre la luna y las primeras en hacerlo sin trajes espaciales. Sanada había mirado salvajemente a su alrededor durante un buen rato más que su Sekirei, siendo el único que realmente entendía la imposibilidad de la situación, pero ahora su mirada estaba fija en la vista de la Tierra, colgando en el vacío del espacio. Al momento siguiente estaban de vuelta en la Tierra y tanto Ashikabi como Sekirei cayeron de rodillas ante la repentina presión de la gravedad. Por supuesto, habían notado su propia ligereza mientras estaban en la luna, pero de repente volver a ser pesados fue mucho más perturbador. Tienes algo de tiempo para pensar en mi oferta, pero no pierdas el tiempo. Dijo Naruto, trayendo la conversación de nuevo al punto. Bien, está bien, lo haré. Murmuró Sanada, sintiéndose muy conmovida por su breve viaje a la luna. No estoy muy seguro de tenerte como emperador, pero lo pensaré. Tenga en cuenta lo que sucederá una vez que me haya ido. Advirtió Naruto. ¿Qué sería eso? Preguntó Sanada con cautela. No quedará nadie para proteger al Sekirei, ni siquiera Mbi seguirá haciéndolo. Serán cazados, capturados, experimentados y probablemente impregnados a la fuerza. Una vez que descubran que la descendencia del Sekirei no comparte el poder de sus madres, eventualmente serán asesinadas para atar cabos sueltos. Las manos de Sanada se cerraron en puños con ira ante las imágenes mentales conjuradas por esa diatriba. Le gustaría afirmar que podría protegerlas, pero sabía que no podía y no importaba lo fuertes que fueran sus chicas, no podían defenderse de todo. ¿Y sabes esto a ciencia cierta? Preguntó tenso. Conozco gente y sé cómo operan los gobiernos paranoicos. Eso era exactamente lo que la mayoría de los Kage en las naciones elementales habrían hecho y los líderes mundiales en la Tierra eran muy parecidos, en este caso aún peor, ya que no tenían poder personal propio, lo que los hacía aún más codiciosos. Realmente no me estás dando muchas opciones aquí. Murmuró el motorista. Solo la ilusión de ello. Naruto estuvo de acuerdo, divertido. Difícilmente voy a abandonar a un solo Sekirei a ese destino cuando es tan fácil detenerlo. Bueno, ¿no eres solo un tipo que se pone de pie? Sanada murmuró de nuevo, esta vez con más sarcasmo. Sin ninguna advertencia, Naruto de repente se volvió borroso por la velocidad y los tres Sekirei gritaron en estado de shock cuando sintieron que sus ataduras se rompían. ¿Qué demonios? Sanada gritó enojada por el ataque percibido. Ellos también deberían tener la capacidad de tomar sus propias decisiones y no pueden hacerlo mientras el vínculo influya en sus decisiones. No se preocupe por eso, le estoy haciendo esto a cada Ashikabi para ver si están realmente una buena pareja para su Sekirei o no. Restauraré el vínculo más tarde si todavía lo quieren, excepto por Shihime, que es demasiado joven para eso y debería crecer primero. Devuélvenos nuestras alas. Kujika gritó enojado, Kuzuri hizo eco y luego ambos lo atacaron. Naruto no se molestó en defenderse y dejó que sus ataques golpearan, solo para no hacer ningún daño en absoluto. No voy a impedir que permanezcan juntos, ¿sabe? Señaló Naruto, completamente sereno. Solo pruébalo y conoce sin este vínculo tonto que los obligue a amarlo. Es posible que descubras que él te molesta, o es posible que descubras que hay más profundidad. Con eso, desapareció, dejando a dos Sekirei muy molestos, un Ashikabi que estaba enojado y contemplativo y otro Sekirei que sollozaba y lloraba por la pérdida del vínculo. Suspirando en un esfuerzo por expulsar la mayor parte de su irritación, Sanada se ocupó de calmar a la Sekirei de 12 años y convencerla de que todo estaba bien. Ni siquiera podía culpar al bastardo cornudo por romper sus ataduras a la luz de sus razones, especialmente no el de Shihime. Había pensado que tener una niña de 12 años que lo amaba era más que un poco espeluznante. Entonces, ¿cuándo finalmente vas a visitar a Miya? Karasuba preguntó mientras desviaba uno de los ataques de Naruto. No es que me esté quejando de todo el combate que hemos estado haciendo últimamente, pero me gustaría ver este imperio tuyo. Nuestro plan es irnos inmediatamente después de que tengamos esa charla con ella, así que no puedo hacerlo hasta que Takami decida venir. Naruto respondió, bloqueando una combinación de ataques mientras hablaba. Fue un combate más relajado de lo normal, por lo que tener una conversación mientras peleaba no fue una dificultad. ¿Qué pasa si ella decide no ir? Preguntó Karasuba. Ella no va a hacer eso, pero no quiero que sienta que la forcé a tomar la decisión. Quiero que sea feliz con su elección, no amargada y resentida. Naruto explicó, pero iré a hablar con ella de todos modos. El Sekirei negro resopló, pensando que estaba complicando demasiado las cosas. ¿Qué importaba el estado de ánimo de la científica mientras hiciera lo que se suponía que debía hacer?
Karasuba no era una persona muy sociable. Entonces jódele los sesos, esa parece ser tu solución para la mayoría de las cosas. Ella finalmente sugirió. Naruto gruñó divertido, rompiendo su espada contra la de Karasuba lo suficientemente fuerte como para hacer que el Sekirei negro se deslizara hacia atrás por su fuerza. El mismo problema, aunque me gustaría hacer eso por sí mismo de cualquier manera, Takami es bastante atractivo. Eres un Orndok. Ella respondió con una sonrisa, sacudiendo la cabeza divertida. No pareció importarle ayer. Él miró lascivamente. Si alguna vez la acusaban de sonrojarse, Karasuba lo negaría con vehemencia y luego mataría a quien quiera que lo hubiera sugerido, pero de hecho se sonrojó en ese momento solo un poco. Cállate el infierno. Ella frunció el ceño y lo atacó mucho más brutalmente que antes. Hazme. Se burló deliberadamente, haciendo a un lado sus ataques y aventurándose con algunos de los suyos a cambio. Karasuba gruñó y aumentó aún más el ritmo de sus ataques. No hablaron más durante los siguientes 20 minutos, sino que se centraron únicamente en el juego de espadas. No había nada especial en el área que Naruto había creado esta vez, era solo una pradera cubierta de hierba perfectamente plana, sin rasgos distintivos. Naruto prefería que el campo de batalla tuviera más carácter, pero a Karasuba le gustaban los planos que le permitían concentrarse completamente en su oponente. La Sekirei negra sabía que la había provocado así a propósito. El objetivo de tomárselo con calma era que ella no se calentara y molestara por su pelea, lo que ahora ya estaba sucediendo debido al combate de ritmo rápido. Sin distracciones ni peligros ambientales, Karasuba ya se había hundido en un estado de hiperconcentración en el que era más peligrosa. Casi había derrotado a Yume en este estado y ese Sekirei en particular había ganado su batalla solo porque tenía un poder verdaderamente increíble. Ser capaz de invocar el elemento de la luz y, al mismo tiempo, ser un tipo puño había hecho que la Sekirei del destino fuera mucho más poderosa de lo que debería haber sido. El efecto secundario de este estado era que se estaba mojando increíblemente sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, Naruto se dio cuenta, como lo indica la sonrisa en su rostro. Esta era la única razón por la que la había provocado en primer lugar. Después de todo, Karasuba era una mujer extraña en lo que respecta a la excitación, absolutamente cero interés en algo sexual la mayor parte del tiempo. No importa lo que hagas, ella permanecerá seca como un desierto, pero si le das una buena pelea, brotará como una manguera de fuego. Freud simplemente la hubiera amado. Naturalmente, esto significaba que la única vez que realmente había experimentado la excitación había sido durante su única batalla seria contra Yume Miya. Se había negado a entrenar con ella en serio, incluso cuando se habían llevado bien y todos los demás estaban demasiado débiles. Entonces, cuando Naruto llegó y comenzó a darle el desafío que ansiaba, su cuerpo se había acelerado cada vez que peleaban más allá de cierto nivel. No tenía idea de cómo podía funcionar incluso a medias con la forma en que estaba, pero dejó de ser extraño porque siempre parecía tan tensa, o su cuerpo funcionaba de manera muy extraña, o inconscientemente estaba suprimiendo cualquier cosa relacionada con el sexo. De cualquier manera significaba que solo se desenrollaba durante una batalla desafiante. En realidad, esa era la razón por la que había tenido un orgasmo tan fuerte que se había dejado inconsciente durante su segunda pelea. Tenía mucha tensión acumulada que resolver. Habían ido todo el camino después de la pelea del día anterior y Karasuba había permanecido hipersensible también, gritando ronca por el placer que había sentido y luego se quedó dormida con una sonrisa tonta. Esa era la causa de su vergüenza por el asunto. Le costaba creerlo fácilmente que perdía el control de sí misma. Bueno, Naruto realmente no había esperado que le diera a Karasuba un alivio del estrés dándole una buena pelea, poniéndola cachonda como el infierno y luego atornillándola hasta dejarla inconsciente, pero ciertamente era una mejor manera de hacerlo que tratando de jugar al psiquiatra. Karasuba tenía una miríada de problemas, pero su constante represión sexual y la tensión resultante explicaban muchos de ellos. Ella siempre se mostró bastante tranquila y relajada durante 1 o 2 días después de estas peleas, e incluso se las arregló para llevarse bien con la gente sin demasiados problemas. Para cuando su batalla alcanzó la marca de los 40 minutos, Karasuba tragaba aire con avidez y sus piernas estaban resbaladizas con sus propios jugos. En este punto, Naruto había decidido que era hora de pasar a un tipo diferente de batalla y rompió la espada de sus manos. Antes de que Karasuba pudiera reaccionar, él ya la había derribado al suelo y estaba ocupado rasgándole la ropa. La Sekirei negra continuó tratando de luchar contra él a pesar de que de repente se dio cuenta del infierno que ardía entre sus piernas, pero no tuvo éxito cuando se empujó entre sus muslos y rápidamente le arrancó las bragas empapadas desesperadamente.
Sus propios pantalones se desecharon mucho más fácilmente, ya que simplemente podía eliminarlos y se deslizó lentamente dentro de ella. Al momento siguiente ella comenzó a gritar de placer tan pronto como sintió que él la empujaba y le clavó los dedos en la espalda y los dientes en el pecho. Por reflejo ella ya estaba temblando por su primer orgasmo cuando él estuvo completamente dentro de ella. Dándole solo un breve momento de descanso, comenzó a empujar lentamente dentro de ella, una vez más haciendo que sus gritos se reiniciaran, mientras sus piernas se cerraban alrededor de sus caderas y se apretaban tan fuerte como podían. 10 minutos más tarde, Karasuba estaba agotado por múltiples orgasmos y solo emitía débiles gemidos cada vez que la llenaba. Un prolongado suspiro de placer se le escapó cuando sintió una inundación de calor llenándola y sus piernas finalmente se aflojaron. Se sintió completamente agotada y fue glorioso. Me pregunto si alguna vez dejarás de ser tan hipersensible. Reflexionó Naruto, aún permaneciendo dentro de ella por el momento. Karasuba simplemente tarareó y disfrutó de la sensación de agotamiento sin huesos. A decir verdad, ella preferiría que las cosas siguieran como estaban. Pelearían, luego él la tiraría al suelo y la follaría mientras ella intentaba luchar contra él hasta que estaba demasiado cansada para resistir más. Algunas personas probablemente lo considerarían una violación ya que ella no estaba exactamente dispuesta en ese momento, pero eso fue solo porque su mentalidad de combate no se disipó de inmediato. Ella estaría enojada si él no lo hacía, como lo había hecho una o dos veces antes. No había nada más que rabia, lujuria y poder, y así le gustaba a ella. A ella no le importaba el amor ni los niños ni nada de eso, solo quería ser desafiada y sentir la sensación de paz que venía después de ser follada así. Antes de que él apareciera, ella no había dormido bien la mayor parte del tiempo, habitualmente solo dormía 4 o 5 horas por noche, a veces incluso menos. Ella había huido de él cuando se dio cuenta de que había dormido durante 10 horas sólidas después de su segunda batalla y el orgasmo que la había dejado inconsciente. La familiar tensión inquieta había regresado rápidamente después de eso y ella no había sido capaz de entender por qué. Naruto le había explicado sus teorías, pero a ella realmente no le importaba. Ella solo sabía que no tenía que preocuparse de que él desapareciera repentinamente de ella como lo había hecho Yume y, en cualquier caso, era un compañero de entrenamiento mucho mejor que el Sekirei y Ozfate. Además de eso, él nunca juzgó y no tuvo miedo de dejarla sin huesos durante el corto periodo de oportunidad, cuando ella podía disfrutarlo. Después de eso, pudo tener un sueño agradable, largo y reparador y se despertó sintiéndose mejor de lo que jamás recordaba haberse sentido. Por supuesto, la tensión volvería pronto y volvería a ser su yo irritable, pero eso solo significaba que tenían que hacer todo de nuevo. El mundo no era un lugar tan malo después de todo, y no quería verlo arder más. Takaami-chan. Takami suspiró con irritación por el saludo cantarín de la amenaza rubia que estaba en cuclillas en su techo en clara violación de la ley de la gravedad. Lo único que en realidad obedecía a la gravedad era su cabello estúpidamente largo, brillante, sin enredos y de aspecto lujoso, que colgaba casi hasta el suelo. Y no, ella no estaba celosa de ese cabello, incluso si su único intento de dejar crecer el suyo había sido un desastre de enredos e irritación. ¿Qué? Preguntó monótonamente, sin apenas molestarse en prestarle atención. Enfadarse con él hasta ahora no había hecho más que divertirlo, por lo que decidió tratarlo como la peste que era. ¿Ya has decidido convertirte en mi científico loco favorito? No. ¿Pero por qué no? Será divertido, lo prometo. Te daré alienígenas malvados para que experimentes y podrás participar en la conquista de la galaxia. Volvió a cantar. Ella lo miró exasperada y se quedó mirándolo un rato antes de responder. ¿Sabes que realmente no me estás haciendo sentir mejor con la idea de estar de acuerdo con esta locura tuya? Solo estoy siendo honesto y realmente no es tan malo como parece. Piensa en Alejandro el Grande y su idea de difundir la cultura avanzada de los griegos por todo el mundo conquistándola, pero menos destinada al fracaso. Contrarrestó Naruto. Bueno, está bien. Takami tuvo que darle puntos por no tratar de endulzar sus intenciones, poner excusas o justificar nada. Era una de las pocas cosas que le gustaba de él. ¿Y cómo es exactamente su idea de conquistar la galaxia? Menos condenadas al fracaso de la idea de Alejandro el Grande de conquistar el mundo. ¿Tiene alguna idea de lo grande que es la galaxia? Por un lado, Alexander no era un dios, señaló, sonriendo, y él no tenía idea de lo grande que era el mundo, mientras que yo tengo una muy buena idea del tamaño de la galaxia, incluso mejor que tú. Por otro lado, tengo todo el tiempo del universo para hacerlo. Por último y lo más importante, soy demasiado increíble para fallar. Qué humilde de tu parte.
Takami respondió con sarcasmo, aunque interiormente tuvo que condensar el punto que aparentemente él tenía todo el tiempo en el universo. Ciertamente no tenía miedo de desperdiciarlo de cualquier manera que pudiera encontrar, incluso molestarla. Para citar a mi esposa, la humildad sirve bien a quienes la manejan bien. No creo que su esposa tenga una buena comprensión del significado de la humildad. Ella dijo inexpresivamente, ¿puedes decir eso de nuevo? Estuvo de acuerdo con una risita. Su ego probablemente supera al sistema solar. Takami lo miró con extrañeza ante esa franca declaración. ¿Sabes? La mayoría de la gente no sería tan tonta como para hablar así de su esposa a sus espaldas, especialmente si es una diosa. Naruto parpadeó confundido y respondió de la manera más elocuente. Ella puso los ojos en blanco y usó una oración más simple para que él no se confundiera. Como alguien tan denso llegó a ser tan poderoso. Era en realidad un pensamiento bastante aterrador que no merecía consideración. No es una mala idea estar insultando a tu esposa a sus espaldas. Pero no la estaba insultando, dijo él, desconcertado. Dijiste que su ego supera al sistema solar. Dijo con incredulidad. ¿Cómo no es eso un insulto? No es un insulto porque es la verdad y le gusta tener un ego gigantesco. Si no le gustara, entonces no sería tan arrogante. Trató de explicar. Quiero decir, ¿es un insulto llamar gorda a una persona gorda? ¿O llamar puta a una prostituta? Ese tipo de lógica le sonó muy retorcida a Takami, pero de nuevo, el duro cornudo eran un par de individuos muy retorcidos. En la sociedad educada, sí, sería un insulto llamar gorda a una persona gorda o llamar puta a una prostituta. Es de mala educación señalar lo obvio o llamar a una mujer una palabra que se ha utilizado como un insulto durante tanto tiempo. Cualquiera puede recordar, incluso si eso es lo que ella hace para ganarse la vida. Ella le dijo secamente. ¿Es tan difícil usar un término más cortés? Oye, no me vengas con esa mierda de corrección política. Respondió poniendo los ojos en blanco. Una persona gorda no tiene por qué sentirse insultada si alguien la llama gorda, porque eso es lo que es, y prostituta es solo otra palabra para puta, así que realmente no importa cuál uses. Eso es como decir que llamar a una piedra es descortés. Takami suspiró y se frotó la frente. Él podría tener un punto, pero realmente no era así como funcionaban las cosas. Además, me gustan bastante las putas. De hecho, algunas de mis mejores amigas cuando eran pequeñas eran putas. Continuó, recordando con cariño sus aventuras sexuales a través de los burdeles de Konoha. Eso explica mucho. Takami murmuró para sí misma. Pero nos estamos saliendo del tema. ¿Por qué estás aquí? ¿No ibas a darme tiempo para pensar en tu oferta sin molestarme para que la aceptara? Bueno, ya ves, ya terminé con casi todo. Mi Kogami se esconde debajo de su cama aterrorizado por mi esposa. La mayoría de los Sekirei realmente violentos han sido asesinados y ya he matado a Iga y a los ajustadores del Mbi que tenía rencor por lo que le hicieron a Akitsu y algunos otros. Lo único importante que queda por hacer es tener esa conversación con Miya y dejar este mundo. Todo lo demás es simplemente jugar. Tú fuiste la razón por la que 10 de mis científicos desaparecieron repentinamente. Takami estalló enojado, después de haber perdido un buen rato investigando esas desapariciones. Sip. Respondió alegremente. ¿Y acabas de matarlos? Bueno, fue un poco más complicado que eso, pero todos terminaron muertos al final. Sí. Realmente no me estás haciendo sentir mejor con la idea de trabajar para ti. Repitió, levantándose de la silla y paseando por la oficina. ¿Es así como pretendes gobernar este imperio tuyo? Cualquiera que te moleste desaparece repentinamente. ¿La policía va a ser tu escuadrón de matones personal que encierra a cualquiera que no te agrada? No seas tan dramático. Respondió divertido. Puedo ser un hipócrita en más de un cargo, pero no haría eso. Shanna es mucho más rápida para ofenderse que yo e incluso ella no haría algo así. Ambos sabemos que reprimir a las personas que gobiernas no es la forma correcta de hacerlo y ambos queremos que esta empresa tenga éxito. Puede que no sea por las mismas razones, pero ese no era el punto. Encuentro eso un poco difícil de creer. Ella murmuró. Es cierto que era extremadamente relajado y cualquier insulto que se le lanzaba era tomado con una sonrisa y, a menudo, respondía con entusiasmo, pero no más que eso. Pero ella todavía estaba inquieta. Los regímenes totalitarios no tenían exactamente un gran historial. No es que la democracia estuviera haciendo lo que podría llamarse un trabajo espectacular como forma de gobierno tampoco, pero al menos todo el poder no estaba en manos de una sola persona o dos en este caso, ya que Shanna y Naruto gobernarían juntos. Imperio no tiene por qué significar tiranía, ¿sabes? Él retumbó en su oído, haciéndola saltar ya que ni siquiera lo había oído bajar del techo y arrastrarse detrás de ella.
Ella trató de alejarse, pero él la agarró por la cintura y la mantuvo quieta, mientras seguía hablándole al oído. Un asiento de poder hereditario se corrompe rápidamente porque las personas que nacen en el poder son a menudo la peor opción posible como líderes, pero esto no será un problema para nosotros. Takami quería protestar por la posición comprometida, pero la abrazó firmemente, silenció su protesta y continuó hablando. Considere esto, gobernantes inmortales que no necesitaban dejar las cosas a niños posiblemente ineptos y que no tenían ninguna razón para abusar del poder de su posición porque tenían tanto poder personal que la posición de gobierno funcionaba más para restringir que para empoderar. Takami casi podía ver la sonrisa que tenía que estar en su rostro debido al pequeño escalofrío que subió por su columna ahora debido a que su aliento le hacía cosquillas en la oreja y el cuello molesto y pervertido lujurioso con una idea demasiado buena de cómo presionar los botones de una mujer. Y maldito sea por tener un punto innegablemente excelente. La mayoría de los imperios y reinos notables no habían caído realmente debido a fuerzas externas, sino porque su liderazgo se dejó en manos de hombres menores que los habían derribado. Un imperio gobernado por inmortales que no podían ser tentados por el poder por la simple razón de que ya tenían demasiado y que eran inmunes a cualquier intento de asesinato u otros medios para derrocarlos podría lograr. Todo se reducía a si podía o no confiar en que ellos pondrían un esfuerzo honesto en ello, aunque supuso que al final haría una mínima diferencia si aceptaba, estaría allí y si no, no estaría, pero eso era todo. Siempre existía la posibilidad de que ambos estuvieran sobreestimando severamente su capacidad para levantar una gran nación desde cero, por supuesto, pero ella tenía la sensación de que no era así. Por lo que entendía, Shana era muy mayor, lo que contaría mucho en cuanto a Naruto. Bueno, había demostrado ser terriblemente carismático y capaz. Iré con mis hijos. Ella finalmente decidió, tratando de ignorar el pecho muy sólido que podía sentir rozando su espalda. Entonces vas a ir conmigo. Ronroneó tan cerca de su oído que ella pudo sentir las vibraciones de su voz, la sonrisa en su rostro prácticamente audible. No lo sabes. Ella argumentó: sus hijos eran ambos adultos que podían tomar sus propias decisiones, por lo que se resistía firmemente a la tentación de hablar con ellos sobre esto, al menos por el momento. No es que hubiera tenido un montón de tiempo libre para hacerlo de todos modos, con tener que hacerse cargo del trabajo de Minaka además del suyo. Yukari no puede esperar y me ha estado regañando para que me apresure. Está entusiasmada con la idea de vivir en otro planeta y posiblemente experimentar los viajes espaciales. Takami resistió otro escalofrío y admitió para sí misma que no estaba sorprendida por lo que dijo su hija. Era, con mucho, la más aventurera de las dos y, naturalmente, estaría emocionada por lo que estaba proponiendo. En cuanto a Minato, bueno, puedo ser muy persuasivo y tu hijo no tiene vínculos reales con este mundo, además de ser ridículamente fácil de influenciar. Una vez más, lamentablemente un buen punto. ¿Por qué estás tan empeñado en traerme a bordo de todos modos? Preguntó en lugar de comentar sobre lo que él había dicho sobre sus hijos en privado. Ya se había resignado a ir con él. Naruto comenzó a colocar besos ligeros en su oreja y cuello incluso mientras respondía a su pregunta. También hacía mucho tiempo que había comenzado a usar sus pulgares para trabajar 2 puntos de presión en su espalda que se duplicaban como zonas erógenas de baja fuerza. Porque me gustas, Takami-chan, eres inteligente, sensato y tu enfoque no es tan estrecho como la mayoría de los científicos que he conocido hasta ahora. Tus talentos se desperdician tratando de sacar a Anbi del agujero que Minaka ha hecho. Eno controlando su estupidez. No duele que seas muy agradable a la vista tampoco. Sus ojos se abrieron con la última frase y se apartó de un salto. Ni siquiera se había dado cuenta de que sus ojos se habían cerrado o que había inclinado el cuello hacia un lado para darle un mejor acceso. También se dio cuenta de que sus bragas estaban incómodamente húmedas y que su respiración agitada tenía menos que ver con la sorpresa que con la excitación. Me ha estado seduciendo y ni siquiera me di cuenta hasta que fue casi demasiado tarde, pensó para sí misma, sabiendo que no era del todo cierto. Incluso mientras lo pensaba, ella había sido perfectamente consciente de lo que estaba haciendo, solo estaba segura de que él no podría llegar a ella de esa manera, que no era tan fácil de seducir. Al parecer, ella lo había subestimado. Sin embargo, ese fue el único pensamiento para el que tuvo tiempo, mientras él se apresuraba hacia ella en el momento siguiente, levantándola y inmovilizándola contra el escritorio con su cuerpo. Takami jadeó de miedo y trató de empujarlo fuera de ella en vano, muy consciente de la erección dura como una roca que podía sentir presionando contra su núcleo incluso a través de la ropa de ambos. Suéltame. Susurró, disgustada por la poca fuerza que había detrás de sus propias palabras.
Naruto no escuchó y se inclinó para darle otro beso a su cuello, raspando suavemente sus dientes sobre la piel mientras lo hacía. Si quieres que me detenga, solo tienes que decir Naruto, quiero que te detengas con voz clara. Takami se armó de valor y habló Naruto, lo que pretendía ser una oración firme terminó convirtiéndose en un jadeo de placer cuando él golpeó el punto exacto de su cuello y presionó su ingle contra la de ella con más firmeza. Se las arregló para terminar su oración con un gemido después de un segundo, encórvate. Eso no suena muy convincente. Él murmuró con malicia, arrastrando una garra por su blusa con deliberada lentitud y más bien disfrutando del sonido que se rompía. Detener. Dijo de nuevo, esta vez con mucha más firmeza, todavía empujando sus palmas hacia arriba en su pecho en un intento ineficaz de alejarlo. Mejor, lo felicitó, pero tendrás que decir la oración completa si no quieres que te tome en serio. Naruto, una vez más fue interrumpida por un empujón contra sus regiones inferiores palpitantes de excitación, con otra garra bajando por su blusa que sirvió para reducirla casi a cintas. Volvió a su cuello justo después, sacudiéndola aún más. Tu cuello es bastante sabroso. Le gruñó y usó sus dientes para arrancar la corbata que ella usaba habitualmente. Cosas molestas, nunca había entendido cuál era el sentido de una corbata. Para. Ella jadeó, luchando por controlar la rabiosa excitación que él estaba incitando en ella. Sabes cómo detenerme, pero si realmente quisieras que lo hiciera, no tendrías problema en decirlo. Él le dijo y le arrancó la blusa por completo, dejándola en sujetador. No me dejarás hablar. Ella gruñó mientras trataba de empujarlo y cubrir su pecho al mismo tiempo. Mentiras, rechazó, agarrando fácilmente sus dos manos con una de las suyas y apartándolas para poder cortar el sujetador. No te estás dejando hablar. El olor de tu excitación se hace más fuerte a cada segundo. Takami estaba algo avergonzado de admitir que sí, se estaba excitando cada vez más. Su obvia atracción por ella y su enfoque contundente hacían difícil no excitarse a pesar de sus sentimientos encontrados sobre la amenaza con cuernos. Él era una plaga sumamente molesta, pero definitivamente sabía cómo manejarse con una mujer. Tengo 41 años. Dijo finalmente, aunque no estaba muy segura de por qué había elegido eso de todas las cosas, tal vez como una especie de repelente, a pesar de ser intelectualmente consciente de que probablemente ya conocía esa información. Dices eso como si fuera algo malo. Se rió entre dientes y se inclinó para agarrar un pezón con los labios. Takami jadeó y automáticamente arqueó la espalda ante el toque, casualmente también empujó su pezón aún más firmemente en su boca. Luego gimió cuando sintió que él le estaba haciendo algo muy agradable y apenas se dio cuenta cuando su laboratorio también se hizo trizas. Sin embargo, definitivamente se dio cuenta cuando comenzó a cortarle los pantalones. Esto no está bien. Susurró, agarrando la mano para evitar que completara los pantalones destrozados. Piensas demasiado. Naruto declaró con autoridad y le arrancó los pantalones. Takami gritó al encontrarse de repente en nada más que sus bragas, calcetines, zapatos y lo que quedaba de sus pantalones y bata de laboratorio. Sin embargo, la sorprendió lo suficiente como para entenderla. Naruto, quiero que te detengas. Estaba tremendamente orgullosa de lo firme que era su voz, incluso si todavía era más que un poco entrecortada. El rubio cornudo se congeló y luego la miró con una ceja levantada. ¿De verdad? Sí, en serio. Ella confirmó. ¿En serio? Preguntó de nuevo con una leve nota de incredulidad, todavía inmovilizándola contra la mesa. Sí, de verdad. Insistió, esta vez un poco más irritable. Vaya, creo que esta es la primera vez que me rechazan en esta etapa tardía de una seducción. Se dijo a sí mismo en un tono de asombro. No creo que me guste mucho, pero maldita sea si no respeto tu determinación de no pasar un buen rato. ¿Vas a dejarme en algún momento de hoy? Gritó, comenzando a irritarse un poco. Solo un segundo, déjame darte algo. Dijo y se apretó contra ella con más firmeza, hasta el punto en que ella no tuvo ningún margen de maniobra. ¿Qué diablos estás? Oh. Comenzó a preguntar con la cara enrojecida por lo traicioneramente bien que se sentía tener su cuerpo sólido empujándola así, pero una vez más fue interrumpida por algo que se sintió muy bien, aunque esta vez no era un bien sexual. Podía sentir algún tipo de energía inundándola, una energía que la hacía sentir fantástica. Aquí vamos. Naruto proclamó una vez que terminó y se levantó para darle un poco de espacio. ¿Qué hiciste? Preguntó en un tono de asombro, todavía sintiéndose un poco aturdida por lo que sea que acababa de hacer. Sané tus pulmones de todo el daño que les has hecho a lo largo de los años y eliminaste todos los demás venenos, así que trata de no empezar a fumar de nuevo. Ah, y también cambié tu edad a los 18 porque me siento muy triste por tú y toda la diversión que te estás perdiendo.
Me imagino que podría necesitar más tiempo para seducirte por completo y que ayudaría si tuvieras hormonas adolescentes. Takami gruñó, sintiéndose enojado por el hecho de que todavía tenía la intención de seducirla y agarró algo para golpearlo. Este resultó ser su teléfono, que de alguna manera se las había arreglado para permanecer en el escritorio todo este tiempo. Tan pronto como lo tuvo en la mano, se lo arrojó con todas sus fuerzas. Naruto había leído claramente sus intenciones, mientras sonreía y se lanzaba por la ventana en un movimiento que habría sido suicida para cualquier otra persona. Considerando que estaban en el último piso, también hizo un extraño sonido de que Takami encontró terriblemente familiar por alguna razón que no pudo ubicar en ese momento. Takami se encontró tendida en su escritorio, en la habitación más alta del edificio más alto de la ciudad, con una ventana rota y usando solo lo que equivalía a un par de bragas empapadas. Naturalmente, una brisa fría entró a la deriva y rápidamente hizo que se le pusiera la piel de gallina por todas partes e hizo que sus pezones se endurecieran aún más. Temblando, se sentó y la rodeó con los brazos en un débil intento de conservar algo de calor. Cuando escuchó el susurro del papel al levantar la vista, encontró un trozo de papel flotando en el aire en una clara violación del sentido común. Con un suspiro, lo tomó, sabiendo exactamente quién lo había dejado allí. En realidad, no te hice más joven para tener más tiempo para seducirte, estoy seguro de que lo habría logrado pronto de cualquier manera, lo hice para que pudieras hacer ciencia por mí por más tiempo. Takami agarró un mechón de su cabello y miró conmocionado el rico color negro del mismo. No se le había ocurrido antes cuando le había dicho que había vuelto a tener 18 años, pero ver que su cabello había vuelto a su color original en lugar de ser plateado realmente lo llevó a casa. Luego hizo algunos saltos y estiramientos y se asombró de lo enérgica que se sentía. Takami sabía que había envejecido notablemente bien, aparte de que su cabello se había vuelto prematuramente plateado, probablemente por lidiar con la mierda de Minaka todo el tiempo, pero no importa que también envejeciera a alguien, aún envejecía y el envejecimiento tenía efectos secundarios. Un centenar de pequeñas irritaciones que ni siquiera había registrado desaparecieron de repente, haciéndola sentir como si pudiera correr un maratón. A continuación, inspeccionó visualmente su cuerpo y descubrió que su piel volvía a tener la elasticidad y suavidad características de la juventud. Incluso sus pechos y trasero estaban visiblemente más firmes. Supuso que debía parecerse a Yukari, lo que hizo que se diera cuenta de que tenía físicamente la misma edad que su hija ahora. Realizada la autoinspección, continuó leyendo la nota. Iba a hacer una broma sobre la fuente de la juventud después de darte un relleno cremoso espeso, pero ahora lo arruinaste. Eso realmente duele un poco. ¿Por qué tienes que ser tan malo? Takami suspiró y se frotó la cabeza con irritación. No estaba realmente sorprendida de que hubiera preparado una broma grosera, pero ¿por qué tenía la sensación de que él estaba más molesto por no poder usarla que por el hecho de que ella se había resistido a sus avances? Inconscientemente, su mente evocó la imagen de él empujándola con fuerza, sus propios jadeos sonando ásperos y sin aliento, luego, un grito de ella y un gruñido de él cuando se descargó en ella, llenándola hasta desbordar con su espeso, caliente, pegajoso. Sacudiendo la cabeza con fuerza para aclarar la imagen erótica, Takami frunció el ceño al darse cuenta de que ahora tenía las hormonas de una adolescente madura, junto con el impulso sexual de una mujer de mediana edad que había estado en un período de sequía durante más de una década. Escurridizo bastardo. Murmuró enojada y volvió su atención a la nota. PD. Diviértete escabulléndote con tus bragas empapadas y tratando de que no te vean. Hijo de puta. El científico envejecido soltó un juramento, pero luego recordó que solía ser la oficina de Minaka y el bribón siempre tenía varias de esas ridículas capas blancas. Desafortunadamente, abrir el armario reveló solo un espacio vacío, con una cara sonriente de aspecto descarado que le sacó la lengua. Se siente como si volviera a la universidad. Takami murmuró, resignándose al hecho de que de alguna manera iba a tener que escabullirse para conseguir algo de ropa nueva, pero hasta entonces tendría que improvisar algo para cubrirse con los trapos que solían ser su ropa vieja. Habría llamado a alguien para pedir ayuda, pero desafortunadamente arrojó su teléfono por la ventana en su esfuerzo por golpear a Naruto. Se suponía que aquí había otro teléfono de oficina, por supuesto, pero tenía la sensación de que Naruto también había desactivado esa fácil solución. Entonces, de repente, también se dio cuenta de que ninguno de los empleados la iba a reconocer más. Definitivamente como la universidad. Mierda. Suspirando, leyó la última línea de la nota, confundiéndose mucho ante la pregunta sin sentido. PPS, ¿por qué no Zoidberg? Minaka estaba soñando. Todos los pasillos parecían iguales, podía escuchar a los zombies alcanzándolo.
Necesitaba desesperadamente encontrarlo, pero se le escapaba en cualquier momento, siempre fuera de su alcance. Después de una era de correr que fácilmente podría haber sido un minuto, finalmente encontró su premio. Era el Die of Power, pero este era especial aunque tenía 20 lados como todos los demás, los 20 lados tenían 18 escritos. Con avidez lo agarró y rodeó, esperando tenso mientras rebotaba en el estrado. Vamos, vamos. Lo instó. Después de una eternidad de rebotar, finalmente se detuvo, mostrando con orgullo el número que había estado esperando tan desesperadamente. 18. Amaterasu-chan. ¿Sí? Minaka aplaudió en victoria. Error 404. Amaterasu-chan no encontrado. No. Minaka gimió desesperada. De vuelta al mundo real, Minaka se despertó de un salto y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de un minuto, se dominó a sí mismo y reprimió su desesperación, regresando a su mesa de trabajo donde estaba tratando de reconstruir a Amaterasu-chan. El destino es cruel por habernos separado, así y ahora se burlan de mí incluso en mis sueños, pero no me rendiré. Nos reuniremos, Amaterasu-chan. Proclamó, tratando de convencerse a sí mismo de creerlo. En otra parte, Naruto se rió entre dientes por la angustia que le había causado al chiflado con el sueño falso. Sé que estoy siendo un idiota y pateando a un hombre cuando está deprimido, pero de alguna manera, todavía no me siento mal por hacerlo. Estaba a punto de irse cuando sintió que se acercaba una presencia. Puso los ojos en blanco cuando percibió que era Omura y, a juzgar por la cantidad de malicia que el Sekirei de fuego estaba lanzando, tenía la intención de hacer una barbacoa con Minaka. Frotándose contemplativamente la barbilla, Naruto decidió que Omura sería tan bueno para darle un mensaje a Miya como Uzume tenía la intención de pedirle a la pechugona Sekirei velada que le dijera a Miya que era hora de la conversación de la cena, pero al final no importaba. Omura iba a hacerlo, finalmente lo iba a hacer después de años de ira impotente dirigida a Minaka, finalmente iba a quemar vivo al bastardo y planeaba disfrutar de cada segundo. No había absolutamente ninguna razón para reprimirse más. Minaka ya ni siquiera dirigía su propia empresa y Naruto se había hecho cargo de la protección que una vez le había brindado al Sekirei y ya ni siquiera había nadie que pudiera detenerlo ahora que el escuadrón disciplinario se había ausentado sin permiso. Oh, cómo lo estaba esperando. Casi podía imaginarse los gritos del loco mientras el fuego lo consumía. Maldito hermano, esos son algunos pensamientos desagradables que tienes. Sorprendido, Omura instintivamente lanzó una bola de fuego en la dirección de la voz, solo dándose cuenta de que era Naruto hablando después de que ya estaba en marcha. Lo golpeó justo en el pecho y explotó, dejando unos pequeños fuegos ardiendo en su piel y cabello. Curiosamente, no estaban haciendo ningún daño, solo ardían. Lindo. El rubio cornudo se mantuvo inexpresivo y extinguió los pequeños fuegos. ¿Qué deseas? Omura exigió sin disculparse. Estoy en medio de algo. Sí, lo sé, estabas a punto de darle a Minaka un bronceado, pero me temo que no puedo dejarte hacer eso. Usted está protegiendo a él ahora. Omura preguntó indignado. ¿Tienes idea de lo que ha hecho? Sé más que tú. Señaló Naruto. Omura estaba a punto de dar otra respuesta mordaz, pero fue interrumpido cuando de repente se encontraron en lo que parecía un santuario budista, con Naruto ya sentado con las piernas cruzadas en medio de la habitación que de otro modo estaría vacía y le hizo un gesto para que hiciera lo mismo. Con cautela, Omura se sentó. ¿Dónde estamos? No estamos en ninguna parte. Fue la serena respuesta. Oh, está bien, ¿por qué no estamos en ninguna parte? Preguntó el Sekirei de fuego, confundido. ¿Por qué hay alguien en alguna parte? Preguntó Naruto con el mismo tono sereno. ¿Es este otro de tus juegos Uzumaki? ¿Qué es la vida sino un gran juego? ¿Por qué me trajiste aquí? Omura preguntó con irritación, molesto por el tono sereno y la manera inútilmente enigmática. Realmente deseaba que Naruto fuera su habitual franqueza, pero parecía estar de humor para jugar y ser críptico. Tenía la sensación de que todo acabaría más rápido si seguía el juego. Tú tienes preguntas y yo tengo respuestas, dame tus preguntas a mis respuestas. Bien, ¿por qué me impidiste matar a Minaka? Tiene un propósito final. El único propósito que le queda es morir. Omura murmuró enojado. Ese es el propósito final de todos los seres mortales. Naruto asintió serenamente. Entonces, ¿por qué evitar que lo mate? El Sekirei de cabello plateado preguntó sorprendido, sin esperar que Naruto estuviera de acuerdo con él. No fui yo quien lo impidió, sino la fuerza más poderosa del universo. ¿Y qué sería eso? Omura preguntó sarcásticamente, siendo de la opinión de que de hecho había sido Naruto quien había hecho la parada. Ironía.
El rostro de Naruto finalmente se rompió en una sonrisa cuando dijo esto, aunque rápidamente lo reprimió. No quería arruinar la misteriosa vibra que había estado construyendo. Por supuesto, no había necesidad de hacerlo, pero tenía ganas de meterse con el Sekirei de fuego. ¿Ya tienes algo planeado para él? Omura acusó sospechosamente en un momento de intuición. ¿Tienes más preguntas? Naruto declaró en una desviación flagrante. Sin embargo, con un suspiro de irritación, Omura lo siguió. Uzume me dijo que Karasuba en realidad estaba, mucho menos aterradora de lo habitual cuando la vio. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hice qué? Preguntó Naruto, directamente para variar. Sálvala, supongo. Omura elaboró torpemente. Pensé que era una psicópata desesperada. Lo que ven los ojos, la mente cree. Dijo el rubio cornudo, volviendo a la enigmática serenidad. Así que me estás diciendo que las apariencias engañan, ¿no es así? Algunas cosas no se pueden ver con el Ken de los ojos, solo se conocen con el Kan de la mente. Omura suspiró de nuevo ante todo el misterio sin sentido. Está bien, creo que tengo este. Me tomó pensar un poco para entenderla, ¿verdad? Para averiguar qué le ha estado carcomiendo. Un copo de nieve no puede sobrevivir en una tormenta de fuego. Naruto dijo inútilmente, pero en un tono de sereno acuerdo. Un copo de nieve no es exactamente lo que yo llamaría Karasuba. Omura murmuró y decidió dejar eso en paz. No tenía idea de lo que se suponía que significaba y Naruto podía seguir lanzándole metáforas si volvía a preguntar. Entonces, ¿cómo la salvaste? ¿Se limpia un charco de sangre contaminada vertiendo en él una taza de agua limpia? El rostro de Omura se arrugó en confusión mientras trataba de descifrar. Eso parecía implicar que Karasuba no se había salvado y, sin embargo, Uzume le había dicho claramente que el Sekirei negro no había sido más amenazador que Miya en un mal día. Eso sí, eso todavía era muy amenazante, pero no era el mismo tipo de amenaza de quiero verte sangrar por el que Karasuba era tan conocido. ¿Así que todavía estás trabajando en eso? Se aventuró con cautela. Si el camino se recorre con un propósito, entonces el destino no importa. Omura suspiró una vez más. Esto se estaba volviendo muy viejo, muy rápido. ¿Puedes dejar eso y hablar normalmente? Sí. ¿Seguro? ¿Por qué no? Naruto dijo encogiéndose de hombros y se puso de pie. Omura se inclinó pesadamente ante el cambio repentino. Solo así. Primero me ahogaste en una metáfora y luego lo dejas caer porque te lo pido. ¿Qué diablos? Naruto no se inmutó por la irritación del Fire Sekire y simplemente se encogió de hombros de nuevo mientras daba su respuesta. En realidad, me quedé sin metáforas. Omura volvió a plantar cara. ¿Por qué, incluso hiciste todo esto? Gritó una vez que se levantó, luchando por controlar su temperamento. Recordé lo divertido que fue ser críptico durante nuestra primera reunión y decidí hacerlo de nuevo. Aunque estaba planeando usarlo en otro momento una vez que tuviera más metáforas construidas, pero bueno. Naruto explicó. Unas pocas respiraciones profundas más tarde, Omura estaba sintiendo algo que se aproximaba a la calma y podía hablar sin rechinar los dientes. Está bien, está bien. ¿Tienes algo planeado para Minaka que probablemente será irónico? Karasuba es un trabajo en progreso y estás tan molesto y loco como siempre. ¿Algo más? La última parte la dijo con sarcasmo, por lo que el asentimiento afirmativo de Naruto lo sorprendió. De hecho, quería preguntarle si podía decirle a Miya que Shana y yo hemos terminado con nuestro trabajo y que sería un honor aceptar su invitación a cenar si todavía nos acepta. El Sekirei de fuego miró al hombre cornudo de aspecto sincero con gran cantidad de incredulidad y sospecha. Esta repentina actitud respetuosa prácticamente apestaba a falsedad. Después de la forma en que Naruto había provocado a Miya, hubiera sido menos sospechoso si hubiera hecho cualquier otra cosa. Aún así, no era como si realmente pudiera hacer nada más que entregarle el mensaje a Miya y tal vez advertirle de esta nueva rareza que Naruto estaba inventando. Parece que la tan esperada y temida reunión finalmente se llevaría a cabo. Omake el segundo. ¿De verdad, Uzumaki? ¿De verdad? Takami preguntó con exasperación. ¿Que te aburriste de burlarte de la religión y decidiste pasar a los estereotipos nacionales? Estoy seguro de que no tengo ni idea de lo que estás hablando. Aseguró Naruto. Entonces supongo que no fuiste tú quien dejó un consolador gigante de piedra negra dirigido a la Casa Blanca que arroja aceite de vez en cuando. Preguntó intencionadamente. ¿Por qué crees que soy yo? Puede que tenga algo que ver con el hecho de que dejaste una nota que decía, y cito, disfruta el aceite Murika, de Naruto. Esas son afirmaciones calumniosas de naturaleza calumniosa. Afirmó. Hay una foto tuya posando encima de dicho consolador. Ella declaró rotundamente. Claramente alguien está tratando de incriminarme.
Claramente, porque eres tan fácil de suplantar. Takami dijo con inmenso sarcasmo continuando, veo que también cambiaste el patrón climático de Japón el otro día, de modo que estaba lloviendo pulpos. Incluso el clima se inclina ante el poder del Entai. Dijo sabiamente. Finlandia también experimentó algunos fenómenos meteorológicos muy extraños cuando empezó a llover vodka por todo el país. No se puede probar nada, tal vez solo bebieron tanto alcohol que lo suficiente se evaporó y cayó como lluvia. Takami no se molestó en decirle que no era así como funcionaba la lluvia y en su lugar pasó a la otra evidencia que apuntaba a que él era el culpable. Supongo que también argumentarás que el hecho de que la lluvia de vodka nunca cruzó la frontera podría ocurrir de forma natural. Supones correctamente. Confirmó con una sonrisa. Entonces, ¿cómo explicas que todo el país estuvo escuchando la canción Vodka de la banda finlandesa de folk metal Korpiklaan y durante todo el tiempo, todo sin ninguna fuente visible? ¿Imanes? Ofreció amablemente. Takami suspiró y siguió adelante. Y también parece haber decidido al azar asesinar a un violador encarcelado que fue condenado por múltiples cargos de violación y estaba a punto de ser liberado, y luego hizo un mal trabajo al hacer que pareciera un suicidio. Ese no fui yo, fue asesinato por suicidio con mala intención. Esa mierda pasa en la cárcel. Entonces decidiste que los Países Bajos eran demasiado planos y levantaron un montón de colinas que parecen senos, con pezones. Buenos tiempos. Naruto recordó con cariño, sin siquiera molestarse en dar más excusas dolorosamente débiles. También creaste muchas formaciones terrestres con forma de vagina en todo el país. Bueno, se llaman Holanda, pensé que necesitaban algunas regiones inferiores. Takami dejó todos los informes en su escritorio y lo miró con una especie de resignada irritación. ¿Por qué me haces esto? ¿Sabes que soy yo quien tiene que escuchar a la gente quejarse cuando haces estas cosas? ¿Por qué todavía te importa una mierda? Preguntó Naruto, perplejo. Ya te dije que iba a retroceder en el tiempo y decirle a Benny que mantuviera calladas sus nuevas tetas, así que nada de lo que alguien haga va a importar pronto de todos modos. Takami abrió la boca para responder, pero no se le ocurrió ningún argumento convincente contra eso. Ella ya había decidido no pensar en el hecho de que si él hubiera retrocedido en el tiempo o lo hubiera hecho, entonces la situación actual no estaría sucediendo. La mecánica temporal le dio dolor de cabeza. Sin previo aviso, Naruto apareció detrás de ella y comenzó a masajear sus hombros mientras le susurraba al oído con un tono siniestro deliberadamente exagerado: solo relájate, Takami-chan, y déjate llevar. ¿Nunca has querido burlarte de algún idiota religioso y luego reírte locamente de su rabia impotente? Sabía que lo sabía, porque le había leído la mente, así como era casi imposible evitar toparse con un ateo intolerante al menos una vez en tu vida si eras religioso, también se aplicaba lo contrario. De hecho, Takami se había topado con un idiota religioso, varios de ellos incluso había sucedido hace mucho tiempo, en los Estados Unidos, cuando el MB, todavía bastante nuevo, había presentado algunas de sus innovaciones en una convención siendo la secretaria de Minaka. Natsuo también había estado allí con su novio todavía vivo en ese momento. Al parecer, la iglesia Baptiste de Westboro había decidido provocar una escena y había hecho que todo fuera incómodo e irritante. Eso es simplemente infantil, dijo Takami, tratando de sonar enojado y sacárselo de encima, pero disfrutando demasiado del relajante masaje en el hombro para ponerle calor real. No hay necesidad de ser tan tenso, Takami-chan, nadie sabrá nunca que cediste a tus impulsos más básicos, ni siquiera tú. Naruto continuó. Takami se mordió el labio. Ella realmente no debería rebajarse a ese nivel, pero era tan malditamente tentador hacer volar todo y perder el tiempo hasta que la amenaza con cuernos decidió finalmente arreglar el mundo. Sin embargo, Naruto fue persistente y eventualmente su resistencia se derrumbó bajo la suave sensación que el masaje le había dado y el deseo de vengarse de toda la gente que se quejaba sin ninguna buena razón. ¿Dónde estamos? Takami preguntó confundido por su repentino cambio de ubicación. Topeka, Kansas, en los Estados Unidos, la sede principal de la iglesia bautista de Westboro si quieres ser preciso. Respondió Naruto. ¿Cómo sabías que tengo rencor contra esta gente? Takami preguntó en advertencia. No fue tan difícil buscar ese pequeño incidente que tuviste con ellos. Naruto mintió, no quería que ella se enojara por leer un poco la mente cuando era divertido. Ella estaba apaciguada, pero aún así le lanzó algunas miradas sospechosas. Sin prestar atención a las miradas, Naruto comenzó a monologar la iglesia bautista de Westboro, un lugar donde los imbéciles de mente estrecha se reúnen para usar la religión como una excusa para legitimar su odio infundado hacia los homosexuales.
Son tolerados porque Estados Unidos, al igual que la mayor parte del mundo, tiene una política de libertad religiosa, demasiado indulgente en casos como este. Se han hecho intentos para hacerles ver el error de sus caminos, pero esto predeciblemente fracasó porque discutir con un idiota no tiene sentido, simplemente te arrastran a su nivel y luego te derrotan porque tienen más experiencia en ser un idiota. Afortunadamente, esta misma cualidad de estupidez obstinada también los convierte en blancos excepcionalmente buenos porque es casi seguro que reaccionen explosivamente. Takami soltó una carcajada en la última parte, así como la narrativa de estilo documental en la que se pronunció todo el breve discurso. Entonces, ¿qué pretendes hacer? Los vamos a provocar y luego posiblemente los haremos cagarse en los pantalones. Espera un minuto aquí, solo accedí a venir a ver mientras hacías lo tuyo, nunca accedí a ayudarte a hacerlo. Takami retrocedió verbalmente. No seas tan científico, Takami-chan. Naruto lo regañó, haz algo en lugar de simplemente observar, es divertido. Pero soy un científico y les digo que no quiero hacer esto. Ella insistió. ¿También gruñes sobre el método científico cuando tienes un orgasmo? Preguntó con una mirada lasciva. Ese comentario le valió una mirada de irritación que no logró que se sintiera arrepentido por decirlo. De todos modos, ahora mismo no eres un científico. Naruto continuó, ahora mismo, eres la suma sacerdotisa en jefe de la iglesia de Yaoi y Yuri y vas a difundir tu mensaje de amor de chico a chico y de chica a chica a estos inmundos paganos. No puedes hablar en serio. Dijo con incredulidad. No te preocupes, aseguró, estaré aquí en caso de que saquen las horquillas. Takami no estaba exactamente seguro de cómo había logrado convencerla de que lo hiciera, pero al final lo había logrado. Sospechaba que de alguna manera la había drogado ya que se había sentido un poco mareada durante una de sus discusiones. De cualquier manera, Naruto le había proporcionado todo lo que ella podía necesitar para su presentación, incluyendo Yaoi y Yuri Hentai y una pantalla dividida del tamaño de una sala de cine para mostrar ambos a la vez. Aunque las escenas de Yuri también tuvieron una buena cantidad de acción transexual, difícilmente podrías evitar eso en un hentai. El volumen desagradablemente alto al que había comenzado a sonar, justo afuera de su edificio, como era de esperar, había llamado su atención muy rápido. Para alivio oculto de Takami, en realidad no había tenido la oportunidad de hablar, lo cual siempre había sido algo de lo que Minaka se había ocupado en el pasado. A ella siempre le había disgustado hablar en público, y eso era cuando no provocaba deliberadamente a la gente a la violencia o hablando de un tema tan estúpido para el caso. En el lado negativo, ahora estaba siendo perseguida por personas con una variedad de implementos cuerpo a cuerpo e incluso algunas armas. En circunstancias normales, el WBC no recurriría a la violencia porque temían las repercusiones, pero estas no eran circunstancias normales. Con el mundo yendo al infierno en una canasta, estaban siendo mucho más audaces con sus acciones. Afortunadamente, Naruto cumplió su palabra y estaba cerca. No perdió el tiempo en apresurarse a su lado, mientras el grupo que la perseguía se detuvo en seco al ver su yo cornudo. Naruto cortó sus temerosos susurros hablando con una voz atronadora que hizo saltar incluso a Takami, sin haberlo esperado. ¿Quién se atreve a rechazar el mensaje de mi suma sacerdotisa e intenta hacerle daño? La turba de linchadores improvisados se estremeció y de repente pareció una manada de ciervos frente a un camión. No lograron decir una palabra antes de que Naruto continuara hablando. Sabrán el precio de este insulto. Les rugió y levantó las manos en el aire con aire portentoso. Los cielos lloverán fuego y los mares se volverán como sangre. Toda la creación temblará ante los estandartes ardientes del infierno y sus miserables y estancadas almas finalmente serán mías. La postura demasiado dramática de Naruto fue puntuada por una bola de fuego que venía del cielo y se estrellaba contra la casa y un grupo de espectros negros de aspecto siniestro que aparecían desde portales en llamas, moviéndose lentamente hacia la multitud. En realidad, los espectros eran inofensivos, pero no lo sabían. Muy rápidamente, el área quedó completamente vacía de vida humana y ambos se rieron disimuladamente por su escape en pánico. Está bien, admito que fue divertido. Admitió Takami. Te dije que lo sería. Bromeó Naruto. Sin embargo, una cosa me molesta. Se calló. ¿Qué? Preguntó. ¿Practicaste ese discurso o algo así? Ella finalmente preguntó. No, lo robé de 2 videojuegos antiguos diferentes y lo combiné. Se despidió con desdén pero continuó descaradamente. Te daré galletas si sabes cuáles. ¿Cómo puedes siquiera tener tiempo para jugar videojuegos con toda la basura que haces? Preguntó con incredulidad. Soy una mujer diosa. Dijo de nuevo con exasperación. El tiempo es una de esas cosas de las que tengo una cantidad infinita.
Omake el tercero. Shanna miró contemplativamente el campo de cadáveres quemados y vehículos destruidos, preguntándose qué hacer a continuación. Una vez que su furia inicial al ser insultada por esa pequeña plaga que se consideraba un guerrero de Alá se calmó, llegó a la conclusión de que estos llamados extremistas islámicos eran bastante unidimensionales y aburridos, pero aún así, le habían declarado una guerra santa después de las primeras 2 docenas de personas que había matado y se enorgullecía de terminar las cosas que comenzó. Si alguien le preguntara, este era solo otro grupo de idiotas hambrientos de poder que estaban usando la religión como un manto para su maldad, pero eso no estaba ni aquí ni allí. En este momento, la cuestión era qué hacer a continuación. Sabía de la intención de Naruto de retroceder en el tiempo y evitar que todo esto sucediera, por lo que realmente no necesitaba molestarse con la moderación como lo había estado haciendo hasta ahora. Es una pena que no lo hubiera pensado antes en realidad, ya que ella se habría transformado en las 10 colas solo para ver sus reacciones. Bueno, quizás en otro momento de hecho, había estado considerando destruir todo el planeta como una forma de limpiar el desastre que Naruto había comenzado, pero supuso que el viaje en el tiempo también funcionaba, incluso si era un poco tonto. En realidad, Shanna estaba bastante perpleja ante las 3 principales religiones monoteístas de este mundo a primera vista. Parecería que todos eran casi idénticos, y solo los adornos y rituales externos eran diferentes, por lo que la confundía en cuanto a por qué había tanta tensión entre ellos. No deberían poder relacionarse más entre sí que con los diversos ateos del mundo. Por otra parte, la idea de adorar servilmente a una entidad invisible en el cielo, porque eso es lo que alguien escribió en un libro, también le resultaba bastante confusa. Al final, simplemente lo atribuyó a la estupidez humana normal. Si los shinobi podían hacer la guerra entre ellos durante siglos sin siquiera tener una buena idea de por qué lo estaban haciendo, entonces la gente de este mundo era ciertamente capaz de hacer cosas mucho peores a fuerza de ser más pobladas. Después de todo, la inteligencia humana era inversamente proporcional al tamaño de la población humana en cualquier área dada. En realidad, estaba bastante decepcionada con las 2 religiones que había adquirido. Al menos Naruto se había hecho declarar Dios en uno de los suyos, pero ¿qué consiguió ella? Recibió gente barbuda escéptica que se negaba a creerle cuando decía que era una diosa y gente barbuda violenta que la insultaba y le declaraba la guerra cuando ella hacía lo mismo. ¿Cuál fue el trato con esas tontas barbas? De todos modos. Humanos, ella resopló burlonamente. Por supuesto, no se había molestado con la imagen angelical cuando declaró su divinidad esta vez, así que quizás había sido demasiado esperar que vieran más allá de sus cuernos. Todo este prejuicio contra los cuernos era otra rareza que no tenía sentido para ella. Eran un signo de su divina majestad y los había recibido cuando ascendió más allá de su estado demoníaco. Era completamente al revés por su parte pensar que ella era un demonio porque tenía cuernos. Entonces se le ocurrió una idea, la idea de que tal vez había estado emulando demasiado a su marido y sus métodos toscos. Después de todo, si estas personas estaban tan empeñadas en creer en un dios invisible, entonces ella podría darles uno. La ciudad de Jerusalén, un lugar por el que se había peleado tantas veces que en realidad era bastante divertido si tu sentido del humor era lo suficientemente retorcido. Era una de las ciudades más antiguas del mundo con una historia que abarcaba milenios debido a su ubicación y condición de ser considerado sagrado por el cristianismo, el judaísmo y el islam. Era un foco natural de controversia. Nada de esto tenía importancia para Shanna, aparte del hecho de que era un lugar privilegiado para provocar problemas. Los habitantes de la antigua ciudad miraban en su mente una confusión asombrosa cuando un arbusto en algún lugar cercano al centro de la ciudad de repente comenzó a arder con una llama que cambió de color de rojo a amarillo, azul, verde, púrpura y de nuevo a rojo. Hubo muchas miradas estupefactas antes de que alguien finalmente hiciera algo. Naturalmente, dado que esta era la era moderna, ese algo terminó siendo sacar un teléfono y grabarlo, pero fue algo. Shanna esperó aproximadamente una hora para que se hubiera formado una multitud lo suficientemente grande antes de continuar con sus planes. En este punto, habían llegado expertos para determinar qué estaba pasando realmente, aunque como alguien podía llamarse a sí mismo un experto en arbustos que ardían con fuego multicolor sin quemar, realmente estaba más allá de ella. No era como si este tipo de cosas ocurrieran con regularidad. De cualquier manera, una vez que la multitud creció en número suficiente, habló con una voz masculina atronadora. Ella habría usado su voz normal, pero todos parecían estar esperando que una voz masculina atronadora surgiera de entre los arbustos y era más probable que creyeran que era su dios quien hablaba si sus propios pensamientos se confirmaban. Naturaleza humana básica. Escuchen mis palabras, hijos míos, y aprendan mi sabiduría.
He visto los alborotos de los cornudos y vengo a advertir cómo pueden ser detenidos. Todos se quedaron en silencio cuando la voz salió y se inclinó hacia adelante con un fervor brillante en sus ojos, ansiosos por escuchar las palabras de lo que pensaban que era su Dios hablando e incluso las personas que no eran judías se estaban sumando a estas alturas. El alboroto de Shana era conocido en todo el mundo y muchos temían que fueran los siguientes. A la tierra de Japón debes enviar un gran diezmo de helado. Debes hacer esto para apaciguar su hambre, o de lo contrario el señor cornudo vendrá por tus esposas, hijas e incluso tus madres. O tú si eres mujer. Actúe ahora, o todo estará perdido. Con ese impulso final, el incendio forestal se extinguió, dejando un arbusto perfectamente sano, desde el cual se extendió una línea de vegetación como si el fuego creara vida en lugar de consumirla. Los espectadores miraron estupefactos el mandato divino que les habían dado, sin comprender la lógica de detener a dos demonios dándoles helado. Mientras tanto, Shana se rió entre dientes y se preguntó si había una manera de medir cuán crédulos eran los humanos por la cantidad de helado que enviaban a Japón. Deberían haber sabido que algo sospechoso estaba pasando gracias a la expresión un tanto extraña que ella había usado deliberadamente, pero dudaba que se dieran cuenta. Por supuesto, había pintado a Naruto como un pervertido aún más grande, pero él estaría de acuerdo en que era gracioso y también le gustaría.